Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar y que ha estado en boca de todos en los últimos días. Vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos gusta analizar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la supuesta, o quizás real, noticia sobre Demet Özdemir y un posible embarazo. Sí, sé que esto ha causado revuelo en las redes sociales y en los medios, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden, analizar las pistas y llegar a la verdad, o al menos, a la información más contrastada que tengamos. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y, por supuesto, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Comenzamos. Como les decía, la pregunta está en el aire: ¿está Demet Özdemir embarazada? Esta duda ha surgido a raíz de varios indicios, algunos más sutiles que otros, que han alimentado la especulación. La actriz turca, conocida por su carisma y su talento en series que han conquistado corazones a nivel internacional, es una figura pública a la que se sigue con lupa cada movimiento. Y es precisamente esa atención la que ha llevado a muchos a interpretar ciertos gestos, ciertas apariciones, como signos de una posible buena noticia. Hemos visto en las redes sociales y en las páginas de noticias de entretenimiento imágenes de ella que, para algunos, sugieren un cambio en su figura. Se habla de vestimentas que podrían estar disimulando una barriga incipiente, de gestos protectores hacia su abdomen, e incluso de un supuesto brillo especial, que, según los más románticos, delata la felicidad de una futura maternidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es importante recordar que en el mundo de la fama, la especulación expande cada día. Un simple comentario, una foto capturada en un ángulo específico, o incluso un cambio de look, pueden ser magnificados y convertidos en una noticia bomba. Y con una figura tan querida como Demet Özdemir, la atención se multiplica. Ella, recordemos, se casó hace relativamente poco tiempo con el empresario Oğuzhan Koç, una unión que generó gran entusiasmo entre sus seguidores. Las parejas recién casadas, especialmente aquellas que son objeto de admiración pública, a menudo se ven envueltas en rumores de embarazo poco después de dar el sí quiero. Es casi una expectativa social, ¿no creen? La alegría de una boda, la estabilidad de una relación consolidada, todo ello invita a pensar en la posibilidad de que la familia crezca. Y en el caso de Demet y Oğuzhan, una pareja que irradia complicidad y amor, esta expectativa se intensifica. Para intentar arrojar luz sobre este tema, hemos estado rastreando diversas fuentes, desde publicaciones de noticias turcas hasta comentarios en foros de fans y redes sociales. Lo primero que salta a la vista es la ausencia de confirmación oficial por parte de Demet o de su representante. Y en el mundo de las celebridades, la falta de una confirmación directa suele ser la primera señal de que, al menos por ahora, todo sigue en el terreno de la especulación. Sin embargo, tampoco hemos encontrado desmentidos contundentes que cierren la puerta a esta posibilidad. Esto deja un espacio abierto para la intriga y para que los fans sigan analizando cada detalle. La discreción es una virtud, pero en el ojo público a veces la falta de comunicación genera más interrogantes que certezas. Hemos observado que algunos medios han interpretado ciertas declaraciones o comportamientos como posibles pistas. Por ejemplo, se menciona que Demet Özdemir ha estado un poco más reservada últimamente en cuanto a sus apariciones públicas, optando por eventos más íntimos o apareciendo con ropa más holgada. Esto, claro está, puede tener muchísimas explicaciones. Quizás está enfocada en proyectos personales, quizás simplemente busca un poco más de privacidad, o tal vez, solo tal vez, está protegiendo una noticia que aún no desea compartir. La belleza de la ambigüedad, ¿verdad? Nos permite imaginar, nos permite soñar con la posibilidad de una nueva etapa para la actriz. Un cambio en el estilo de vestir, una preferencia por prendas más sueltas, puede ser interpretado de mil maneras. Y en el caso de una figura pública, cualquier mínima variación en su rutina o apariencia puede ser magnificada y convertida en un titular. Es fundamental, sin embargo, recalcar la importancia de la privacidad. En la era de la información instantánea y las redes sociales, a veces olvidamos que las celebridades son, ante todo, personas. Si Demet Özdemir estuviera esperando un bebé, sería un momento enormemente personal y significativo para ella y su esposo. La presión mediática en estos casos puede ser abrumadora, y es justo que tengan su espacio y su tiempo para disfrutar de esta posible nueva etapa, lejos del escrutinio.
Constante. El deseo de compartir una noticia tan feliz debe ser un acto voluntario y propio, no una respuesta a la presión externa. La intimidad familiar es un tesoro, y más aún cuando se trata de traer una nueva vida al mundo. Analizando el fenómeno podemos ver cómo la atención sobre una figura pública tan querida como Demet Özdemir se magnifica. Cada detalle es analizado, cada aparición pública es escrutada. Y cuando se trata de algo tan personal e importante como un posible embarazo, la especulación se dispara. En las redes sociales, los comentarios van desde el más absoluto júbilo ante la idea de ver a Demet como madre, hasta las voces que piden prudencia y respeto por su privacidad. Hemos leído comentarios de fans que comparten experiencias similares, que han vivido la presión de los rumores antes de confirmar sus propias noticias, y eso nos recuerda que al final, detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sentimientos y con derecho a su propia historia. La comunidad de fans, si bien apasionada, a veces puede ser implacable en su afán por conocer cada detalle. ¿Qué podemos decir sobre las pruebas que circulan? Muchas veces se basan en fotografías donde, por el ángulo, la iluminación o la ropa, se puede interpretar casi cualquier cosa. Un ligero abultamiento del abdomen puede deberse a la digestión, a un vestido mal ajustado, o simplemente a la forma natural del cuerpo. La emoción de los fans y el deseo de que ocurra algo tan bonito como la maternidad, a veces nos lleva a ver lo que queremos ver. Y eso es natural, es parte de la conexión que sentimos con nuestras celebridades favoritas. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando vemos una sombra en una pared y la imaginación la transforma en una figura extraña. El deseo de creer en una noticia positiva puede nublar el juicio y llevarnos a interpretar señales donde quizás no las hay. Para tener una perspectiva más clara, hemos intentado buscar declaraciones de personas cercanas a Demet o a Ozan Koc. Sin embargo, hasta el momento el silencio es la norma. Y esto, como ya hemos dicho, puede significar muchas cosas. Podría ser que aún no haya nada que confirmar, o que simplemente hayan decidido mantener esta información en privado por el momento. En el mundo del espectáculo turco, las noticias sobre embarazos a menudo se confirman cuando la actriz ya está en un estado avanzado, o cuando ella misma decide anunciarlo de forma oficial. Este tipo de discretización puede ser una estrategia para proteger la salud y el bienestar de la futura madre y el bebé, o simplemente para controlar el momento y la forma en que desean compartir la noticia con el mundo. Entonces, ¿cuál es la verdad al descubierto? En este momento y basándonos en la información disponible y en la ausencia de confirmaciones o desmentidos oficiales, la verdad es que no hay confirmación oficial de que Demet Özdemir esté embarazada. Todo lo que circula son especulaciones, interpretaciones de imágenes y rumores que han cobrado fuerza en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Es un ejercicio de detective sin una pista sólida, una historia construida sobre posibilidades y deseos. La falta de información oficial nos obliga a mantenernos en un estado de incertidumbre, lo cual, para los amantes del misterio, puede ser tan intrigante como una revelación. Es importante que como espectadores mantengamos un equilibrio entre la curiosidad y el respeto. Nos encanta seguir la vida de nuestras estrellas, nos ilusiona pensar en sus alegrías y en las nuevas etapas que emprenden. Pero también debemos recordar que son personas y que tienen el derecho a vivir sus momentos más íntimos sin la presión constante del escrutinio público. La empatía es clave. Imaginen estar en esa situación, con cada paso, cada gesto, siendo analizado y debatido por miles de personas. Sería agotador, ¿no creen? Podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de su carisma en la pantalla, y esperar pacientemente si en algún momento ella decide compartir con nosotros esta posible nueva faceta de su vida. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir es una artista que inspira y que genera muchas pasiones, y eso es algo que debemos celebrar. Su impacto en el mundo del entretenimiento es innegable, y su capacidad para conectar con el público es una de sus mayores fortalezas. Ya sea como actriz, como figura pública o quizás en un futuro cercano, como madre, su trayectoria sigue siendo objeto de admiración. Hemos analizado los indicios, las especulaciones y la ausencia de confirmación. La conclusión más sensata por ahora es que la noticia del embarazo de Demet Özdemir sigue siendo un rumor. Sin embargo, la fuerza de estos rumores nos da una idea de cuánto la quiere su público y cuánto desean verla feliz y formando una familia. Es un reflejo del afecto y la conexión que los seguidores sienten hacia ella, un deseo profundo de que experimente una de las alegrías más grandes de la vida. Hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan sonado.
Ha sido un placer desgranar estas incógnitas con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo detrás de estos rumores? ¿O consideran que es solo especulación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo con mucho interés y me encanta debatir con ustedes. Su perspectiva es fundamental para enriquecer nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que todos estemos al tanto de lo que se dice y de lo que podemos confirmar. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.